Muy bien. Y ahora, lo que vamos a ver es cuando nosotros estamos utilizando una computadora o un sistema computacional, nosotros vamos a ejecutar operaciones en la computadora. Fue lo que vimos ayer de la suma y la resta. Vimos muy por encima los operandos, que yo les adelanté que lo que contamos son con unos registros especiales que nos permiten realizar operaciones. Este tema lo que veremos es los operandos en la computadora, dígase los registros. Muy bien, entonces recomendación para lo que sigue el curso es tengamos la hojita de MIPS a mano, ya sea que la tengan impresa, la tengan abierta, les recomendaría que la tengan impresa para cada vez que la utilicemos. En particular, acá lo que estoy hablando es de los registros que van a funcionar como nuestros operandos en la computadora. Sentando un poquito de las características de la arquitectura que vamos a estar estudiando en este curso, esta es una arquitectura de 32 bits. Ustedes habrán visto o oyen de que se tienen arquitecturas de 16 bits. El Super Nintendo era 16 bits. El Nintendo original era una arquitectura de 8 bits. Luego vino el PlayStation siendo de 32 bits por muchos tiempos. Nuestras arquitecturas x86 fueron de 32 bits. Y ahora la norma es que sean de 64. Tanto x86 como ARM son de 64 bits en las arquitecturas más modernas. Pero, ¿qué son estos bits? Realmente no está escrito en piedra en ningún lado lo que se denomina una arquitectura de 32 o 64 bits. Dependiendo de la perspectiva, pueden decir que la ALU o la ALU forma parte del procesador que forma parte de algo que se llama el bus de datos. Si se dice que el bus de datos es de 32 o 64 bits por operando, se dice que la arquitectura es de tanto. O en este caso que tenemos acá registros que son los operandos de nuestra computadora, si los registros son de 32 bits y el bus de datos es de 32 bits, se dice que la arquitectura es de 32 bits, de manera análoga para 64 bits. Entonces, estos son los registros que tenemos disponibles en MIPS. Son 32 registros de 32 bits. ¿Qué es lo que hace MIPS? La arquitectura que estamos viendo en este curso que vamos a ver es de 32 bits. Entonces, viene la pregunta, ¿qué es lo que la hace 32 bits? ¿El hecho de que sean de 32 registros o el hecho de que cada registro sea de 32 bits? En este caso es el hecho de que cada registro sea de 32 bits, lo que hace que nuestra arquitectura sea de 32 bits. Podría ser una arquitectura de 5 registros de 32 bits y la arquitectura es de 32 bits. Entonces, pues recomendación, vean, verifiquen en la hoja de MIPS los, verifiquen esta información, los registros. Importante que tengamos acá presente es que los registros tienen un número asociado. Por ejemplo, cuando queremos invocar al registro $0, recordemos que las máquinas lo que entienden son unos y ceros o lo que entienden son números realmente. Nosotros no le podemos decir por nombre o hablado que nos llame al registro $0. Lo que le podemos pasar como argumento es un número. Cuando más adelante descompongamos las instrucciones de ensamblador en lenguaje máquina, vamos a ver por qué estos números de acá son importantes. Entonces, la manera de nosotros a nivel interno de la arquitectura para referirnos a un registro es a través del número. No lo podemos hacer a través del nombre porque una computadora no entiende nombres. Entonces, es importante que logremos identificar en la arquitectura el nombre del registro. Luego, también más adelante debemos tener presente si la llamada a la hora de utilizar un registro, vamos a hacer llamadas a funciones en ensamblador. Y sucede que como podemos ver, tenemos
tenemos 32 registros. Acá, Mónica, ¿andas por ahí? Sí, profe. Mónica, una consulta. Vea qué vacilón lo que tenemos por acá. Yo les estoy diciendo que en la arquitectura tenemos 32 registros, ¿correcto? Y nosotros solo podemos hacer operaciones en esos registros. Dígase que realmente lo que podemos es tener 32 variables. En Python o en C, ¿cuántas variables podemos tener? Pues muchas. Más de 32 de fijo. Más de 32 de fijo. Entonces, al menos más de lo que tenemos acá. Entonces, hagámosle una modificación a la arquitectura. Vamos a inventar una arquitectura que se llama Rivera MIPS, ¿te parece? Sí. Y la hacemos de 64 registros. ¿Ya solucionamos el problema? No, porque siguen, o sea, la cantidad de variables sigue siendo mayor a eso. Muy bien, entonces hagamos otra arquitectura. Hagamos Super Rivera MIPS. 128 registros. Lo mismo pasa. Dime, la estás poniendo dificilísima. Ahora hagamos Super Mega Hiper Duper Rivera MIPS. 1000 registros. Pues lo mismo. Mónica, ¿hasta qué número me vas a llevar? No sé, profe, no sé. Muy bien, entonces el punto es ese. Nunca van a haber suficientes registros. Eso es un problema que los compiladores modernos se esfuerzan mucho en resolver. Tenemos una cantidad de registros limitada comparado a en C o a Python que podemos tener de todas maneras prácticas variables infinitas. Eso, la asignación de recursos es un problema que los compiladores resuelven y vamos a hacer esta asignación de recursos nosotros a la hora de pasar de código en C a código ensamblador. Esto, el punto original por el cual le consulté a Mónica hace tiempos que yo estaba haciendo el ejemplo, dije que vamos a hacer llamadas a funciones de la misma manera que lo hacemos en C. Pero resulta que, por ejemplo, si en C voy a agregar acá una hojita. Muy bien, código en C. Aquí tenemos un código en C. Muy bien, si en C, por ejemplo, aquí tenemos el main. Tenemos aquí int a igual a 3, punto y coma. Y entonces hacemos función, le pasamos algún argumento que función requiera, punto y coma. Y aquí le hacemos un print f a. Bueno, aquí solo estoy imprimiendo el string, hay un montón, digamos de que ya ahí le estoy poniendo todo lo que lleva. Bien, tenemos función por acá. Entonces función recibe int x. Y función hace algo. Obviamente no se puede, no lo podemos tildar. Función hace algo. Si hacemos el printf, aquí una consulta, ¿qué deberíamos cuál es el valor que debería tener a? Entonces, vamos a ver, Marco, ¿qué valor debería tener a aquí en un código C común y corriente? Solo ahorita no veo muy bien la pantalla, lo veo muy borroso. No sé si seré solo yo. Muy bien, ¿alguien más ve demasiado borrosa la pantalla? El valor que tiene ahí asignado, el 3. Muy bien, 3. Nada debería pues modificar esto. De hecho, una de las convenciones que hay es hacer una llamada a una función no nos debe de alterar las variables propias de la función que realizó la llamada. Sucede que nosotros en ensamblador tenemos una cantidad de registros limitada. Entonces, si por ejemplo hacemos una operación add $S4, $S1, $S2,
y aquí el valor de $S4 es igual a 3, hacemos jump register, no, jump and link, función. Esto quiere decir que vamos a brincar a otra parte del código, ejecutamos un codiguito ahí y volvemos justo a después de que se ejecutó el salto. Si después de que volvamos el valor de $S4 es otro, el código tiene un error. Esto no debería ser. Si se hizo una llamada a una función y resulta que como tenemos una cantidad de registros limitados, alguna otra función le cayó encima a $S4, alguna otra instrucción le cayó encima a $S4, nos mató el dato que habíamos guardado acá, este código tiene un error. Vamos a ver más adelante cómo se soluciona eso. Eso se soluciona con el stack, donde guardamos en el stack temporalmente el valor original contenido acá para poder utilizarlo en la función que llamamos y antes de volver restauramos $S4 para que cuando volvamos al código que realizó la llamada, $S4 siga siendo 3. Esto que les estoy mencionando acá es lo que indica esta información que tenemos acá. Dice, si a la hora de realizar una llamada a una función, el valor del registro se debe preservar. Hay registros que no es obligatorio preservar, como en el ejemplo de acá, los $S. Vean lo que dice aquí para los $S. Dice que los $S sí hay que preservarlos, pero los $T no hay que preservarlos. A los $S hay que guardar acá en el stack, preservar, restaurar, mientras que si utilizamos $T, le podemos caer encima a cualquier valor y no debemos tener ningún cuidado. Entonces, esto lo veremos con mayor detalle cuando ya estemos haciendo funciones más avanzadas. Por el momento, es explicarles cómo interpretar la información de la hoja MIPS. Entonces, hablando un poco más sobre el banco de registros, a diferencia del lenguaje de alto nivel, en hardware tenemos restricción en cuanto al número de operandos. Fue el ejemplo que hice con Mónica. Estos operandos son elementos de hardware y son llamados registros. Es una parte indispensable de la arquitectura, las vamos a utilizar siempre. Cualquier operación que hagamos en la arquitectura MIPS tiene que hacer uso de los registros. Eso no nos lo podemos quitar. Los que vemos en MIPS es una arquitectura de 32 bits y esto de arquitecturas de 32 y 64 fue lo que expliqué previamente. Entonces, una arquitectura se dice si es de 32 o de 64 bits, dependiendo del tamaño del registro, de los registros, del bus de datos y hasta a veces la cantidad de registros. En general, esta, con buena certeza puedo decir que no. Muy bien, entonces ahí retomando el tema con Mónica de la Rivera MIPS y Super Rivera MIPS y Mega Rivera MIPS, ¿por qué no agregar más registros? Y esto tiene una limitación en diseño a nivel de hardware. Cuando ustedes, por ejemplo, trabajen con FPGAs, que puede ser de que ya hayan trabajado, van a haber limitaciones de temporización, donde nosotros a la hora de diseñar hardware, básicamente, entre más lejos esté un módulo, más se dura llegando a ese módulo. Eso ocurre con el banco de registros de la arquitectura. Nosotros queremos que la arquitectura sea lo más rápida posible. Si tenemos 1000 registros, hay que garantizar que todas las instrucciones consideran el tiempo de ir al registro más largo, dígase, al registro más lento recuperar. Y esto pues impacta el rendimiento. Entonces, acá tenemos una de las primeras premisas de diseño de sistemas digitales es smaller is faster.
debemos encontrar el compromiso perfecto entre cantidad de registros y velocidad del procesador. De aquí, básicamente, hacer la 31 registros no lo va a hacer más rápida, ni quien quita 33 tampoco, pero 64 registros sí podría impactar el rendimiento. Entonces, tenemos que encontrar algún balance en algún lado, pues llegamos y decimos en MIPS 32 cumplen bien los requerimientos de diseño en cuanto a temporización. Muchos registros requerirían bajar la frecuencia del reloj del procesador. Esto no es un absoluto y, tal como mencioné en el ejemplo, 31 registros va a durar básicamente lo mismo que 32 registros. Entonces, muy bien, retomando el ejemplo que habíamos hecho en C ayer, vean de que efectivamente teníamos que tener las variables mapeadas a registros y aquí lo tenemos. Pues les estoy diciendo acá, F, G, H, I y J están de esta manera. F, G, H, I y J es este acá. Efectivamente, para operar algo dentro de la arquitectura, pues necesitamos tenerlo en registros. Con esto, pues voy a dejar el tema por acá de registros y vamos a continuar con memoria y operandos de memoria.